Darle un aplauso al Señor más fuerte, que se lo merece toda la gloria, toda la honra. Amén, amén, amén. Ahí ven, le puse el flyer para que vieran. Amén. Si no pudo llegar hoy, todavía está a tiempo, porque después de este servicio tenemos un tiempo de conexión. Si usted es como yo soy como la oreja. ¿Cómo es la oreja? Detrás del cachete. Así que después del servicio va a haber, mira, hay... la pastora se votó, mi mamá se votó, mi hermana, los pastores, todo el mundo trajo de todo. Hay pastelillos, hay panes, hay café, hay jugo. Y si no está lo que quiere, vaya, cómpralo y tráigalo. Así que tranquilo, pero vamos a gozarnos. Todavía está tiempo para llegar aquí y recibir una palabra de bendición. Le damos gracias a mi esposa, a mi familia, amigos que ayudaron a que todo esto fuera posible. Cada uno de ustedes que está ahí conectado, claro que sí, muy y más que agradecidos. Ahora vamos a la palabra del Señor. Amén. Este es el pastor Mojica de Paz. Le damos la más cordial bienvenida. Hay algunos que ya pude saludar online. Dele compartir, porque ahora vamos a la mejor. Es donde empezamos a saciarnos de la palabra, a transformar nuestro lenguaje, nuestra mentalidad y nuestros criterios. Ese es uno de los emblemas que tiene Fe y Gracia aquí en la Florida. Amén. Yani, ¿me puedes cambiar y poner el Fe y Gracia? Amén. Estamos en vivo y a todo color. Amén. Así que vamos a la palabra del Señor, pero necesito dar una introducción, necesito para que podamos entendernos, estar en la misma mentalidad, en el mismo espíritu, para poder ser edificados. Amén. El tema que vamos a tocar en la noche de hoy es titulado Saquemos a Jesús de la caja. Saquemos a Jesús de la cajita. Saquemos a Jesús de la restricción, de un emblema, de una etiqueta. Saquemos a Jesús de ahí. Y como material de introducción, hace unos años cuando yo me moví de Puerto Rico aquí a la Florida, estuve compartiendo con diferentes personas de diferentes culturas, en especial las personas de nacionalidad mexicana. Y cuando compartí con las personas de nacionalidad mexicana, era cómico porque ellos, una de las cosas que me decían fue: ustedes los boricuas hablan como cantadito. Ustedes los boricuas hablan como que bien rapidito. Y él no se había dado cuenta que él tenía un cantadito, que él tenía un acento. Y nosotros como puertorriqueños tenemos un acento, pero no nos damos cuenta que tenemos un acento. Y es importante entender que todo el mundo tiene un acento, porque está el acento espiritual. Está el acento visual. ¿Qué es el acento visual, Mojica? Yo nunca había escuchado un acento visual. Es el acento visual que, dependiendo de tu cultura, de tus tradiciones, de tus creencias, cuando veas a una persona vas a prejuzgarla. Dependiendo de tu acento visual, cómo te criaron, cómo fuiste creciendo, qué te dijeron cuando ibas en ese development, cuando ibas growing up, cuando ibas creciendo. Es ese procesador visual, y nos dice la perspectiva del mundo. Dependiendo de ese acento visual que nosotros tenemos, la perspectiva del mundo que vamos a tener, la perspectiva de la Biblia que vamos a tener y la perspectiva de Dios que vamos a tener. Y entonces, este acento visual hace que veamos cosas, que creamos cosas que ni siquiera son reales. Estoy profundo, estoy fuerte. Hoy es Viernes Santo. Hoy todo el mundo está hablando de las 7 palabras o de la crucifixión. Ya todos sabemos eso. Yo no voy a hablar, yo estoy hablando a hijos maduros, yo estoy hablando a personas que han entendido y que saben que Jesucristo fue una cruz a morir por tu salvación. Todos lo sabemos, se ha repetido año tras año, católica, adventista, no le importa todo. Ya se ha repetido, ya se sabe. Hoy vamos a ser transformados. Hoy vamos a cambiar la dimensión, hoy vamos a crecer. Así que buscamos nosotros, a través de ese acento visual, validar nuestras creencias. Lo que aprendemos, lo que creemos, no lo queremos cambiar.
No lo queremos cambiar porque nuestro cerebro es un músculo perezoso, es un músculo vago. El cerebro no quiere aprender más. El cerebro, la mente hay que empujarla a que se estimule. Hay que meterle presión al cerebro para que crezca, para que expanda, para que las neuronas y el sistema circuito, que los cables que tienes dentro de ti sigan creciendo. Amén. Por ejemplo, Mojica, ¿por qué habla tanto de esto? Tengo bachillerato y maestría en psicología, así que aguánteme un poquito, pero voy a llegar al punto. ¿Ok? Y tenemos a alguien con doctorado aquí, la madre de la adoradora, amén. ¿Cuál es el nombre? Fermina, amén, con doctorado en psicología. Ella sabe de lo que estamos hablando. Hay un ejemplo aquí que yo fui a una conferencia y él puso una imagen, la imagen era un barril. El barril había muchas banderas. Él dijo, contemos las banderas amarillas. Quitó la imagen, habló de otro tema y le dijo cuántas banderas rojas habían. Nadie sabía. Nadie sabía, ni siquiera algunos ni sabían que habían banderas rojas. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que miramos selectivamente dependiendo de la información que recibimos. Ay, alguien debe decir amén a eso. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y un psicólogo está certificando que depende de lo que tú estés oyendo y recibiendo, es lo que vas a estar enfocando tu vista. Cuando él dijo cuántas banderas rojas habían, nadie sabía responder. Porque tenían un acento visual selectivo, y eso es lo que pasa con la Biblia. A veces la Biblia la vemos selectivamente. Quizás vamos a ver algo que no dice. A veces solo vemos un fragmento de un versículo, de todo el pensamiento que quiso traer Jesús. Por ejemplo, la lealtad. La lealtad, nosotros como cristianos decimos, bueno, si esta persona me sigue, le dice sí a todo lo que yo diga, nunca me ha dicho que no, él es leal. Estás equivocado. Y le dicen desleal a la persona que tal vez esté en desacuerdo conmigo. Déjame decirte una cosa, la verdadera lealtad se ve cuando no estamos de acuerdo. Hay alguien que está. La verdadera lealtad está cuando no estamos de acuerdo. Sí, mira, yo no estoy de acuerdo, yo no opino tal vez lo mismo, pero ¿sabes qué? Ambos tenemos una misma visión y vamos a seguir caminando hacia la visión. Yo no sé cuál es la visión de la familia, yo no sé cuál es la visión del ministerio, la visión de la empresa. No tenemos que estar de acuerdo. Una cosa es unidad, otra cosa es uniformidad. No me haga predicar de eso. Creemos a veces en cosas que no están en la Biblia. Hemos escuchado, tienes que ser leal al líder. ¿Dónde dice eso en la Biblia? La lealtad al líder no lo dice en la Biblia. Te voy a matar unas cuantas vacas sagradas esta noche, pero no me cambies de canal. En nuestro acento, en nuestra perspectiva, en nuestra creencia, en nuestra cultura, en nuestras tradiciones, y nosotros la queremos hacer una verdad. No significa que sea el cierto de cierto te digo que Jesús decía constantemente a sus discípulos. Cuando te haces la idea de alguien, es fácil frizarla en ese momento. Hay personas que yo conozco que me veían después de años. Yo daba conferencias en Puerto Rico en el área de criminalística y mente criminal, y me veían después de años y me decían, no, tú no eres Mojica. Entonces, el Mojica que yo conozco era más flaquito, con pelo más corto, así él se acordaba de mí 5 años atrás y no quería aceptar que ya yo tenía unas libras de más. Nosotros a veces frizamos la imagen de las personas. Nosotros a veces frizamos la imagen de un Jesucristo. Nosotros a veces frizamos la imagen de un Dios. Lo ponemos en una cajita. Creemos que a veces es imposible que eso pueda expandir, que pueda evolucionar, que pueda crecer, que pueda hacer algo más. Tenemos que sacar a Jesús de la caja. Los que me conocieron hace 10 años atrás y me están viendo hoy día en las redes, de momento dicen, pero Mojica, pastor. En la radio, llegando a México, California, recibimos personas que nos están viendo desde China. Lo dice Google, si Google lo dice, ¿cierto?
Nos están viendo en China, nos están siguiendo en Canadá, Inglaterra, Francia, México, California, Florida, Puerto Rico. El pastor Mojica, ¿qué le pastora ahora? Ellos frizaron una imagen de mí. Frizaron una imagen en un momento y se les hace difícil desfrizar esa imagen y entender de que Dios va transicionando, Dios va creciendo, Dios va expandiendo. Dios me sacó a mí de la caja que tú me tienes ahí puesto. Dios ha sacado a tu papá, Dios ha sacado a tu mamá, Dios ha sacado a tu hermano, Dios ha sacado a tu jefe. Deja de ver a las personas en esa caja, no las frises. Saquemos a Jesús de la caja. Y esto es un ejemplo de las personas, pero cuando vamos a la iglesia pasa lo mismo con Dios. Metemos a Dios en una cajita, le ponemos rótulo. ¿Saben? Y esto yo lo aprendí más por mi esposa que por autodidacta. ¿Saben por qué usamos cajitas y rótulos? Porque nos gusta el orden. No nos gusta que las cosas se rueden fuera de lo que nosotros queremos. Nos gusta tener el control. Y no está mal. Dios te creó en Génesis capítulo 1 diciendo que tú tienes autoridad y dominio sobre todo de la tierra. Ahora, el tú poner a Dios o a Jesucristo en una caja, le quitas la libertad, le quitas las oportunidades, le quita el crecimiento y le quita la limitación, las manifestaciones. Cuando se trata de explicar a Cristo, no sirven los rótulos o las etiquetas. Y esto lo trataron los palestinos contemporáneos en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús ellos trataron de poner a Jesús en una cajita, trataron de poner a Jesús con un label. Le decían, lo llamaron el revolucionario, pero el mismo Cristo decía, paguen los impuestos al César. Los mismos palestinos que decían, él es un carpintero. Pero los eruditos se confundían con su sabiduría. Le pidieron milagros, él se rehusó a hacerlo. Le pidieron que volviera el agua a vino como hizo en Canaán, pero él dijo, no, ustedes están ciegos, pobres y desnudos. Los palestinos de ese tiempo querían poner a Jesús en una caja, que eso es lo único que podía hacer. Si eso es lo que hizo, no puede hacer más nada, que lo repita. Era un judío, pero atraía a los gentiles. Un rabino que ponía locos a los religiosos. Un hombre santo que se dejaba rodear de prostitutas y personas de baja reputación. Ay, alguien debe decir amén a eso. Ese era Jesús. En una sociedad rígida por hombres, Jesús reclutaba mujeres. Por eso mi mano derecha, mi secretaria, te la presento, Pastora Lisset. Jesús hablaba como rey, pero vivía como peregrino. La gente no pudo ponerle a Jesús una etiqueta. No pudieron poner en una caja a Jesús. Y lamentablemente aún las personas tratan de ponerle etiqueta a Jesús. Sí, lo ponen en una foto, lo andan en crucifijo. Hay personas que a través de la televisión dicen, haz un pacto de siembra, pon dinero y Jesús va a concederte el milagro si tú haces eso. Reducimos a Jesús a un puñado de recetas. Ese puñado de recetas, que si no haces esto, no surge esto. Esa receta, nosotros creemos que tenemos los ingredientes. Y si lo mezclamos de la manera correcta, va a parecer Aladín. Aladín, que cuando tú frotas la lámpara, le puedes conceder un deseo si das un pacto o si vas los domingos nada más a la iglesia y te concede el milagro, que tiene la varita de Harry Potter. Ay, ay, ay. Dije que esto es para hijos maduros. Hasta los cristianos, a los cristianos les gusta un Dios que puedan manejar, que podamos controlar y hasta hablar como creemos de lo que Dios diría. Dios diría esto en esta situación. No va, güey. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice su palabra? ¿Y qué es lo que está diciendo en un tiempo como este? Las personas en el tiempo de Jesús no pudieron etiquetar a Jesús, no lo entienden. Jesús resucitaba muertos, sanaba gente, Jesús confundía y escandalizaba. Él hablaba por acertijos, no por versículos. Ay, ay, ay. Sí, porque dice que si no hablas por versículos no eres suficientemente cristiano. Que si no hablas por las historias de la Biblia no eres suficientemente religioso.
no tienes experiencias íntimas con Dios. Pero Jesús no hablaba por versículos bíblicos. Jesús hablaba por historias, por anécdotas, por vivencias reales y daba la verdad del reino y de su Padre aquí y ahora. Voy adelantando, entonces quiero estar seguro en llevarte al punto que Dios quiere llevarte en esta noche. Hay personas que andan confundidas porque quieren hacer de Jesús algo que Él no es. Queremos hacer del Evangelio algo que tampoco es. Pedro, Juan y Jacobo, muchos conocemos la historia, yo voy a tratarla de resumir. Déjame ver, mi Biblia está por aquí, para que no digan. Vamos a ir a Mateo capítulo 17. Pedro, Juan y Jacobo. Voy a ir leyendo algunos versículos, voy a ir resumiendo porque es un capítulo muy importante. Ellos fueron al monte de la transfiguración, donde Jesús resplandeció como el sol. Los estudiosos dicen que era el monte de Hermón. Voy a leer rapidito algunos versículos. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan. Ellos eran sus amigos, confianza, buddies. Y los llevó aparte al monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. Y entonces Pedro dijo: Jesús, Señor, bueno, es para nosotros que tenemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. Voy a aguantarlo ahí. Aquí Pedro metió la pata. Jesús quería darle una revelación diferente a sus discípulos, a sus amigos, a los de confianza, a los de entendimiento, a los maduros. No se llevó a todos los discípulos, se llevó a 3. Estos 3 tuvieron una experiencia transformadora, sobrenatural. Vieron que Jesús subió al monte y se transformó. Su cara era una luz resplandeciente como el sol. Sus vestimentas eran blancas. Lo describe que no hay blanco que pueda hacer un hombre. Era tan blanco que el hombre no lo podía hacer. Así que era un blanco que no había costurera que lo hiciera. Era sobrenatural, era espiritual. Y se le aparece Moisés, el libertador, y Elías, el príncipe de los profetas. Te voy a llevar al punto porque es que tenemos que entender que a veces la religión opera de esta manera. Oh, pues vamos a ponerle un cuadro de Moisés, Jesús y Elías. Querían meter a Jesús nuevamente en una cajita, a limitarlo como un libertador, a limitarlo tal vez como un profeta más, o solo como la luz y que no podía hacer más nada. En el instante, Pedro no había terminado de meter la pata. No lo dice la Biblia, lo dice Omar versión capítulo 1. Porque dice el versículo 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía: ese es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Versículo 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro, tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y le dijo: levantaos, no temáis. En el momento en que Pedro quería meter a Jesús en una caja, limitarlo, lo que Moisés hizo fue bueno. No me malentiendan, lo que Moisés hizo fue bueno, libertó un pueblo. Lo que Elías hizo fue bueno, fue el príncipe de los profetas.
Pero lo que Jesús hace es mucho más, mucho mayor y trasciende. La Biblia dice que hace cosa nueva cada día. Por eso cuando Pedro dice, oh, vamos a hacer unos cuadros, un altar, algo para conmemorarte y tenerte en esa caja, Dios se mete en el asunto y dice, no, párate ahí. Cállate la boca, no hables más nada. Este es mi Hijo amado, en que yo tengo la complacencia, en el que yo estoy completo, en el que yo me siento completo en Él. Él ha hecho todo y va a hacer todo para lo cual fue escogido, para lo cual fue creado. Y los discípulos cayeron por temor al oír esa voz. Pero el mismo Dios le dijo, a Él oíd. Deja de estar escuchando otras cosas. Escucha a Jesús. Si no me quieres escuchar a mí, no me escuches, no hay problema. Oye a Jesús, oye a Cristo, oye la verdad. Él dice, yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí, no es a través del pastor Mojica, el pastor Figueroa. Es a través de Cristo. Él es la verdad, a Él oíd. El mismo Dios Padre dijo, a Él oíd. Dios estaba diciendo, no hay otro. No es que Jesucristo era el mejor, es que Jesucristo era el único. Jesucristo es el único. Y tenemos que tener esa revelación. Tenemos que, no es Buda, no es Santa Bárbara, no es nada de eso. Es Cristo. Y cuando Jesús le dijo a los discípulos, levanten la mirada, no tengan temor, se había desaparecido Moisés y Elías, para que ellos vieran la verdad, para que ellos no tuvieran más ese temor. Porque aunque tú metas la pata, Jesucristo va a decir, levanta tu mirada, mírame a mí, óyeme a mí. Y no sé cuántos en esta noche tal vez hayan sentido ese temor, como lo sintieron los discípulos, en el que he errado, en el que he cometido un error, abrí mi boca de más, accioné equivocadamente. Hay mensajes que yo he predicado que yo no voy a volver a predicar. Hay enseñanzas que yo no volveré a enseñar porque Dios y mi mirada fijada en Cristo me han evolucionado, hemos crecido. Antes yo leía, mi mamá me mima. Y por un momento no lo entendía y después lo entendí, pero después me dijeron la reinita y después seguí creciendo y me hicieron leer la novela de la Bárbara y Don Quijote y el lenguaje se nos va poniendo más complejo. Pero es porque uno va creciendo, uno va estimulando el cerebro, uno va estimulando el lenguaje, la mente, los criterios. Y no importa lo que haya pasado, si estás viviendo ese temor, Jesús te dice, levanta tu mirada, oídme, óyeme a mí. ¿Cuándo has sentido una compresión en tu pecho que te deja sin aire y tal vez sientes que vas a caer de rodillas? A veces cuando sentimos ese temor, tenemos, no sé por qué me está dando ansiedad. No sé por qué no puedo respirar. Siento que como que se me caen las piernas. Es el temor que sintieron los discípulos. Es el momento de tú enfocar tu mirada en Cristo. No en las circunstancias. No en la metida de pata. No en el error. Es en Cristo. Y no estoy hablando del Cristo multinivel que cumple o cubre tus expectativas. No estoy criticando a los multiniveles. No me cambie de canal. Estoy hablando de un Cristo real, de un Cristo vivo, de un Cristo que no te juzga por el pasado. Es un Cristo que te lleva de la mano por tu futuro, por tu propósito, porque la decisión que tú tomes hoy va a tener consecuencias en las próximas 4 generaciones y Él quiere bendecirte para bendecir a tu hijo, a los hijos de tus hijos y a los hijos de los hijos de tus hijos. 4 generaciones. Cuando Cristo es grande,
tus temores se hacen pequeños. Cuando tu visión en Cristo se agranda, tus temores empiezan a tornarse pequeños. Pedro lo vivió en un momento. En la primera barca, Jesús mandó a callar la tormenta. Pedro y los discípulos ya estaban confiados de que entonces la segunda tormenta en la barca, Jesús la iba a mandar a callar también. Dios no lo hizo, Jesús no lo hizo. Pero Pedro tenía la confianza de que él estaba seguro y le dijo, déjame caminar por el agua contigo. Y se salió de la barca. Pero llegó un momento que la tormenta lo desenfocó. Y Jesús le dijo, si tú hubieras mantenido tu mirada fija en mí, yo me hubiera engrandecido y la tormenta se hubiera puesto pequeña. Tú no te hubieras hundido. ¿Cómo hacemos a un Jesús o un Cristo pequeño? Cuando hacemos un Cristo de domingo. Cuando hacemos un Cristo de domingo, ese Cristo no tiene poder sobre las células cancerosas. Ese Cristo de domingo nada más no tiene poder sobre el COVID, no tiene poder sobre el colapso financiero, porque tenemos a un Cristo capsulado en una sola hora los domingos. Y se nos olvida que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, que es una vida diaria, es un estilo de vida. No es estar encerrado en una caja. Esto del COVID, en que cerraron iglesias, vino más que bendición. Vino más que de bendición para la iglesia. No, porque están cerradas. Es que Cristo no quiere las iglesias cerradas. La gente encerrada en cuatro paredes. La iglesia verdadera de Cristo está allá afuera. Él se juntaba con prostitutas, con personas de baja reputación, con personas enfermas, con las personas de la Walmart, de la barra. Él se juntaba con todos ellos, no se juntaba con los fariseos. Te voy a hablar del Cristo real, del Cristo vivo. Él no le decía a todo el mundo, eres bendecido, Dios te bendiga. Él iba caminando, viviendo una experiencia con el Padre diaria. Él iba caminando sin juzgar a la persona si era homosexual o no era homosexual. Él los amaba. Oye, que la Biblia no habla de homosexualismo. No me hagas tirarte con esto. Porque si tú crees que todo Dios o Cristo está aquí, tú estás errado. Estás equivocado. Tienes a Jesucristo en una caja. Y es tiempo de sacar a ese Cristo fuera de la caja. Dije que este mensaje es para hijos maduros. Ya estoy terminando. 15 minutos, ¿verdad? ¿Te dijeron, bebé? Cuando el pastor le dice, estamos terminando, 15 minutos más. Por eso yo estoy convencido de que Dios está dando una nueva estrategia a la iglesia, un nuevo entendimiento, una nueva sabiduría fuera de la caja para un movimiento mundial. Y no estoy tratando de motivar a nadie, estoy hablando una verdad. En Hechos capítulo 15 está la gran convención. La gran convención donde se juntaron todos a entender qué es lo que estaba pasando con los gentiles. Entiéndase los gentiles, las personas que no fueron criadas y nacidas en el judaísmo, que no fueron circuncidados, que no sabían quién era Moisés ni Abraham, ellos no sabían nada. Eso eran los gentiles. Usted y yo. Aunque mis padres me crearon con una base, yo no sabía nada. Y Dios nos tomó a todos nosotros en sus hijos. No voy a entrar a eso ahora. La convención. En Hechos capítulo 15, como los gentiles no conocían las historias judías o bíblicas, pero estaban llenos, los gentiles no conocían las historias bíblicas, no había rituales judíos, no tenía la foto de Moisés ni Elías, no tenía las escrituras, pero estaban llenos del poder de Dios. No me crea a mí, lea capítulo 15. Los apóstoles tenían que decidir en esa convención si dejar el poder del Espíritu Santo que reedificara la iglesia tal como ellos lo conocían, o le cortaban el fluir del Espíritu Santo para proteger la tradición judía. Los apóstoles tenían que decidir.
La conclusión de conclave del Concilio de Jerusalén. Ese es el título legal. Por lo tanto, dejemos de ponerle trabas a los gentiles. Les estoy resumiendo la conclusión. Dejemos de ponerle trabas a los gentiles que se convierten a Dios. No le hagamos la vida difícil o imposible. No le metamos un palo en su rueda al gentil que se convirtió. Que tiene que saber quién y qué hizo Moisés. Que tiene que saber por qué era Abraham y después Abraham. ¿Qué animales se metieron al arca? ¿Por qué la suegra subió al arca? Dejemos de ponerle trabas a las personas. El verdadero cristiano no es porque se conoce la Biblia, es porque la vive. Es porque la vive. Cuando yo empecé como evangelista, yo decía, pero es que yo no he ido a ningún instituto. Yo no he hecho esto. Pero Dios te llamó como evangelista. Y el pastor de aquel momento me dijo, ¿tú lees la Biblia? Sí, y me ayudan, porque no la entendía. ¿Tú oras? Sí. ¿Tú ayunas? Sí. Tú estás certificado por el Instituto BOA, Biblia, Oración y Ayuno. Sigue hacia adelante. Pero es que yo no sé dónde está en la Biblia. Deja de hablar de lo que está en la Biblia. Habla de lo que Dios hizo en ti. Tú eres el testimonio vivo de Cristo aquí en la tierra, del mismo Dios. Habla lo que Dios y Cristo hacen en ti constantemente. Yo creo que ahí está habiendo una reedificación de las iglesias. Esto no es de que sepan mucho teología o sean de la asamblea ni nada de eso. Tenemos que aceptar que nosotros vamos a ser incomprendidos por una sociedad religiosa. La verdad. Por eso fue que crucificaron a Jesús. Porque Él era incomprensible. A Él no lo comprendían los religiosos. Por eso es que fue crucificado. Porque no les cabía en sus cajitas de rabino. Porque no predicaba en la sinagoga, en los templos. Porque sanaba al enfermo un sábado que se supone que fuera un día de reposo. Porque tocaba a un enfermo, un leproso, porque compartía con un pecador, por eso fue que lo crucificaron, porque era diferente a los religiosos, porque hablaba diferente, no hablaba de versículos bíblicos, hablaba de una experiencia, los negocios de mi padre. A eso fue lo que yo vine. Dios no cambia. Nosotros somos los que cambiamos al conocerlo a Él. Dios no cambia. Nosotros somos los que cambiamos porque lo conocemos más a Él, porque estamos teniendo una experiencia mejor con Él, porque estamos entendiendo más de Él, porque crecemos más con Él. Yo me acuerdo que si no era de rodillas en un cuarto, en un closet por 4 horas y tú orabas, no estabas bien con Dios. Yo crecí en eso, a mí me enseñaron eso. Todos los que estamos aquí, todos los que me están escuchando, somos evangelistas del Señor. No esperes un título, no esperes un certificado. Todos somos evangelistas del Señor. No me crea a mí crearlo a la Biblia. Jesús llegó donde un endemoniado, desnudo, todo asqueroso, dentro de un lugar que era el cementerio, que era un lugar... nadie podía entrar, los judíos no podían entrar. Se me fue la palabra, pero en la peor condición física, emocional, mental. Jesucristo lo restauró, lo renovó. ¿Y sabes qué le dijo? Ve a donde tu familia, di lo que Dios hizo por ti. No tuvo que pasar por instituto. No pasó tiempo con los discípulos. Dios lo transformó en ese momento y lo envió. Ese es Jesucristo que no está en una caja. Ese es Jesucristo que tú y yo como evangelistas, que somos los que anunciamos las buenas noticias del reino, tenemos que hablar nuestras anécdotas, tenemos que hablar nuestro testimonio, tenemos que sacar a Jesús de la cajita, y sacando a Jesús de la cajita, le estamos dando la gloria a Él por lo que vivió en la cruz y su resucitación.
Vamos a cambiar, a conocerlo más a Él. Tú ya estás en Él y lo que necesitas está dentro de ti. Hebreos 5. Hebreos 5. Hubo 4 capítulos enseñando. Y en el capítulo 5 le decían, ¿saben qué? Ustedes son tardos para oír. Ustedes no saben oír, no están prestando atención. Están confundidos. En el buen español hoy sería, andan estúpidos, andan tupidos, tapados. Debiendo de ser ya maestros. Lo que quiere decir eso es que ya tú tienes que hablarles a otros las experiencias que has vivido, por qué las has vivido, para que ellos no pasen por eso. Mis padres pasaron por unas experiencias que yo no tuve que pasar por eso, porque ellos se encargaron de ser buenos maestros. Mis pastores, mis apóstoles, profetas pasaron por una experiencia creando una iglesia. Mi productor, el pastor Figueroa, llegó y dijo, wow, todo esto, y mira aquí, y mira allá. Porque ellos pasaron por unas experiencias y ya ellos son maestros para que yo no pase por el mismo trabajo. Ustedes son de tardo oír, ustedes deben de ser ya maestros. Dejemos de estar usando la espiritualidad prestada. Que el pastor ore, que el evangelista ore, que venga tal hermana. Imponte tu misma mano. Me di duro, ¿verdad? Me duele aquí, ponte tú mismo la mano. Tú estás en Cristo, el Espíritu Santo está contigo en todo tiempo. No pierdas tiempo. La misma unción y poder que tengo yo, estás tú igualmente conectado. Operemos en amor, dejemos de estar juzgando y queriendo levantar una iglesia para que dejen de que si leyes del aborto, que si lo del homosexualismo y la... Si tú quieres hacer un cambio, métete en el asunto. Quieren gritar acá, pero no quieren meter cristianos en el gobierno. Mira, pues cierra la boca. Eso no estaba ahí. Criticaron a Netflix por poner películas que ellos como religiosos no aprobaban, pero cuando los pusieron en cuarentena volvieron a activar la cuenta. Dejemos de meter a Cristo en una caja. ¿Quieres cambiar a Netflix? Empieza a producir películas para Netflix con valores y moral real de los valores de Cristo y ponla en Netflix. Deja de criticar el sistema del mundo si tú no eres un operador de ser un transformador del mundo. Esto es para hijos maduros. Vamos a comenzar a enseñar, empezar a comprender y a operar en la excelencia que agrada a Dios. Esto es un tiempo de sacar a Jesucristo de la cajita. Que si tenemos o vivimos algún temor, no sé si se puede preparar algo o cantar un poquito ahí de fondo. Estamos en vivo y a todo color. Estamos en vivo y a todo color. Porque si en esta noche tú tienes algún temor, los primeros 3 minutos. Si tú tienes algún temor, si tú tienes alguna ansiedad, es porque tenemos que enfocarnos más en Cristo. Es porque tenemos que dar un paso de fe y fijar nuestra mirada en Cristo. Si a veces no duermes bien, no duermes en paz, enfoca tu mirada en Cristo. Si a veces te despierta con una ansiedad y no entiendes por qué está, oye, pero yo estoy a tiempo, pero me siento que estoy corriendo tarde. Enfoca tu mirada en Cristo. Por eso la Biblia dice, cada día trae su afán. Yo soy tu pastor y nada te faltará. La Biblia dice, yo soy el que te cubro con mis alas.
Yo te guardo toda entrada, toda salida. Pon tu petición de oración ahí donde tú estás. Escríbela ahí donde nos estás viendo, o nos las puedes escribir en privado. Nos puedes textear también al 352-999-6432. Dios quiere tener una experiencia sobrenatural contigo. Jesucristo se te quiere revelar en esta noche como hizo con Pedro, con Jacobo y con Juan, para que se alumbre el rostro, para que se alumbre el rostro, para que podamos tener una experiencia tan sobrenatural que Jesús le dijo, no hablen todavía de lo que vieron hasta que yo me vaya. Pero tú y yo ya podemos hablar de las grandezas de Él aquí y ahora. Tú y yo podemos hablar de que nos transforma, de que nos liberta, de que nos ayuda, de que nos levanta, de nuevas oportunidades, de puertas abiertas, de dar amor, de dar una bendición.